Ok, amigos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al canal Cardiognosis. De momento le vamos a dejar ese nombre. No sé, ustedes díganme, si es que hay alguien ahí que me pueda decir, ¿les gusta el nombre? ¿Les parece bien? O, o tal vez se les ocurre algo distinto. Me pueden, me lo pueden comentar. Se los agradecería bastante. Ok, estábamos leyendo la carta encíclica Dilexit Nos del Santo Padre Francisco. Y vamos a seguir en esta que me parece que es la séptima parte. Aún falta bastante, ¿eh? Voy como en el 27% de, de la carta, así que tenemos para rato. Ok, expresiones magisteriales recientes. Número 78. De formas diferentes, el corazón de Cristo estuvo presente en la historia de la espiritualidad cristiana. En la Biblia y en los primeros siglos de la Iglesia aparecía bajo la figura del costado herido del Señor, sea como fuente de, perdón, sea como fuente de la gracia, sea como un llamado a un encuentro íntimo de amor. Así reapareció constantemente el testimonio de muchos santos hasta el día de hoy. En los últimos siglos, esta espiritualidad fue tomando forma como un verdadero culto al corazón del Señor. Número 79. Varios de mis predecesores se han referido al corazón de Cristo e invitaron a unirse a él con lenguajes muy diversos. A fines del siglo XIX, León XIII nos invitaba a consagrarnos a él y en su propuesta unía al mismo tiempo el llamado a la unión con Cristo y la admiración ante el esplendor de su infinito amor. Unos 30 años después, Pío XI presentaba esta devoción como una suma de la experiencia de fe cristiana. Más aún, Pío XII sostuvo que el culto al Sagrado Corazón expresa de modo excelente como una sublime perdón, eh, Pío XII sostuvo que el culto al Sagrado Corazón expresa de modo excelente como una sublime síntesis nuestro culto a Jesucristo. Número 80. Más recientemente, San Juan Pablo II presentó el desarrollo de este culto en los siglos pasados como una respuesta ante el crecimiento de formas rigoristas y desencarnadas de espiritualidad que olvidaban la misericordia del Señor, pero al mismo tiempo como un llamado actual ante un mundo que pretende construirse sin Dios. Qué interesante esto, ¿cierto? Porque esto es precisamente lo que pasa hoy día con muchas personas que, digamos que, sobre todo particularmente católicos, ¿cierto? Que resisten la autoridad del magisterio, que resisten la autoridad del Papa y que se rehúsan a escucharlo, ¿cierto? Y yo creo que es precisamente este el asunto, que es como este cristianismo que deja de lado la misericordia, la caridad, la compasión, etcétera, ¿cierto? La ternura, la delicadeza, ¿cierto? ¿Dónde iba? Pero al mismo tiempo como un llamado, perdón, pero sí, pero al mismo tiempo como un llamado actual ante un mundo que pretende construirse sin Dios. La devoción al Sagrado Corazón, tal como se desarrolló en la Europa de hace 2 siglos, bajo el impulso de las experiencias místicas de Santa Margarita María Alacoque, fue la respuesta al rigorismo jansenista que había acabado por desconocer la infinita misericordia de Dios. El hombre del año 2000 tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Tiene necesidad de Él para construir la civilización del amor. Algo que no hice antes de empezar es rezar. Se me olvidó. Así que rápidamente, denme un segundito, porque de verdad que no me la sé, no me la sé de memoria. Voy a buscar la oración de San Charles de... Ok, aquí está, aquí está. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea.
Te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza en ti, porque tú eres mi Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bonita esa oración, me encanta. Es sencilla, pero... ok, ok. 81. Benedicto XVI invitaba a reconocer el corazón de Cristo como presencia íntima y cotidiana en la vida de cada uno. Toda persona necesita tener un centro de su vida, un manantial de verdad. Bueno, si es que hay alguien escuchando, les puedo hacer una pregunta cuando aparece, por ejemplo, una frase que está entre comillas y uno la está leyendo en voz alta, uno siempre debería decir que está entre comillas. Yo como que cambio un poco la tonalidad nada más, o hago una especie de pausa, pero siempre me ha parecido extraño, no recuerdo haber escuchado un texto donde alguien diga, por ejemplo, alguien dice, entre comillas, centro, pero nadie dice, o no lo escucho muy a menudo, que es como, abro comillas, centro, luego digo, cierro comillas. Siento que eso como que mata un poco la cosa. Bueno, ahí me dirán, ojalá. Toda persona necesita tener un centro de su vida, un manantial de verdad y de bondad del cual tomar para afrontar las diversas situaciones y la fatiga de la vida diaria. Miren, estas cosas a ratos, claro, yo sé que a muchas personas les puede parecer que uno no está diciendo mucho, que uno está siendo más bien poético, como que uno está hablando de forma bonita, ¿cierto? Pero lo que a mí concierne aquí se está describiendo algo que es práctico, ¿cierto? Algo que uno realmente puede reconocer en la vida propia, ¿cierto? Donde uno tiene este centro. Ahora la pregunta es exactamente cuál es ese centro. Y la discusión ahí está entre materialistas, gente dualista y otros. Yo no soy dualista, por cierto, ni materialista, obviamente. Pero sí creo en la dualidad, obviamente. Creo que es una mejor forma de describir la realidad. En fin, em, ¿dónde iba? Cada uno de nosotros, cuando se queda en silencio, no solo necesita sentir los latidos de su corazón, sino también, más en profundidad, el pulso de una presencia fiable, perceptible con los sentidos de la fe y, sin embargo, mucho más real, la presencia de Cristo, corazón del mundo. Profundización y actualidad. 82. La imagen expresiva y simbólica del corazón de Cristo no es el único recurso que nos da el Espíritu Santo para encontrar el amor de Cristo, y siempre necesitará ser enriquecida, iluminada, renovada gracias a la meditación, la lectura del Evangelio y la maduración espiritual. Ya decía Pío XII que la Iglesia no pretende que en el corazón de Jesús se haya de ver y adorar la que llaman imagen formal, es decir, la representación perfecta y absoluta de su amor divino, pues no es posible representar adecuadamente con ninguna imagen criada la íntima esencia de este amor. 83. Nuestra devoción al corazón de Cristo es algo esencial a la propia vida cristiana, en la medida en que significa nuestra apertura, llena de fe y de adoración, ante el misterio del amor divino y humano del Señor, hasta el punto que podemos sostener, una vez más, que el Sagrado Corazón es una síntesis del Evangelio. Hay que recordar que las visiones o manifestaciones místicas narradas por algunos santos que propusieron con pasión la devoción al corazón de Cristo no son algo que los creyentes estén obligados a creer como si fuera la palabra de Dios. Son bellos estímulos que pueden motivar y hacer mucho bien, aunque nadie debe sentirse forzado a seguirlos, sino constata que le ayudan en su camino espiritual. No obstante, es importante tener presente, como afirmaba Pío XII, que no puede decirse que este culto deba su origen a las revelaciones privadas. 84. La propuesta de la comunión eucarística, los primeros, los primeros viernes de cada mes, por ejemplo, era un fuerte mensaje en un momento en que mucha gente dejaba de comulgar porque no confiaba en el perdón divino, en su misericordia, y consideraba la comunión como una especie de premio para los perfectos.
En ese contexto jansenista, la promoción de esta práctica, qué loco, qué loco. ¿Cómo se, no, cómo se llama? Usualmente lo que yo he podido ver que este tipo de, no sé si esto se considera una herejía, tiene pinta de que sí, de que es una herejía. eh, Como que tienden a entender las cosas al revés. Es curioso, empiezan a ver a Dios más como una persona común y corriente. Interesante. La promoción de esta práctica hizo mucho bien, ayudando a reconocer en la Eucaristía el amor gratuito y cercano del corazón de Cristo, que nos llama a la unión con Él. Podemos afirmar que hoy también haría mucho bien por otra razón, porque en medio de la vorágine del mundo actual y de nuestra obsesión por el tiempo libre, el consumo y la distracción, los teléfonos y las redes sociales, olvidamos alimentar nuestra vida con la fuerza de la Eucaristía. 85. Del mismo modo, nadie debe sentirse obligado a realizar una hora de adoración los días jueves, pero ¿cómo no recordarla cuando alguien vive con favor esta práctica, perdón, con fervor esta práctica, junto con tantos hermanos y encuentra en la Eucaristía todo el amor del corazón de Cristo? Adora juntamente con la Iglesia el símbolo y como la huella de la caridad divina, la cual llegó también a amar con el corazón del Verbo encarnado el género humano. 86. Lo dicho era difícilmente comprendido por muchos jansenistas que miraban con desprecio todo lo que fuera humano, afectivo, corpóreo y, en definitiva, entendían que esta devoción nos aleja de la purísima adoración al Dios Altísimo. Pío XII llamó falso misticismo a esta actitud elitista de algunos grupos que veían a Dios tan alto, tan separado, tan distante, que consideraban peligrosas y necesitadas de un control eclesiástico las expresiones sensibles de la piedad popular. Mm, interesante. 87. Podría sostenerse que hoy, más que el jansenismo, nos enfrentamos a un fuerte avance de la secularización que pretende un mundo libre de Dios. A ello se suma que se multiplican en la sociedad diversas formas de religiosidad, sin referencia a una relación personal con un Dios de amor, que son nuevas manifestaciones de una espiritualidad sin carne. Es verdad, sin embargo, es verdad, perdón, es verdad, sin embargo, debo advertir que dentro de la misma iglesia renació con nuevos rostros el dañino dualismo jansenista. Ha tomado renovada fuerza en las últimas décadas, pero es una manifestación de aquel gnosticismo que ya dañaba la espiritualidad en los primeros siglos de la fe cristiana y que ignoraba la verdad de la salvación de la carne. Por esta razón, vuelvo la mirada al corazón de Cristo e invito a renovar su devoción. Espero que pueda ser atractiva también para la sensibilidad actual y de ese modo nos ayuda a enfrentar estos viejos y nuevos dualismos a los cuales Él ofrece una respuesta adecuada. 88. Quisiera agregar que el corazón de Cristo nos libera de otro dualismo, al mismo tiempo de otro dualismo, el de comunidades y pastores concentrados solo en actividades externas, reformas estructurales vacías de evangelio, organizaciones obsesivas, proyectos mundanos, reflexiones secularizadas, esto es súper interesante, diversas propuestas que se presentan como formalidades que a veces se pretende imponer a todos. Yo he notado que algunos movimientos no solamente de católicos, también de otras denominaciones cristianas, donde, digamos, los pastores digamos, uy, ¿qué pasó? Los pastores o algunos sacerdotes, en el fondo opinan sobre temas políticos, pero uno se da cuenta de que esos temas políticos, esas opiniones políticas, en el fondo están más bien centradas o en una ideología más cercana a la derecha o más cercana a la izquierda, ¿cierto? Pero en el fondo se parecen bastante a las ideologías.
y diría yo que se alejan bastante de lo que sería el cristianismo, en el sentido de que el cristianismo claramente no encaja ni con derechas ni con izquierdas. O sea, yo creo que esa es más o menos una de las señales que uno puede ver de que el cristiano en el fondo está más cerca del cristianismo, y es que si empieza a calzar demasiado con una ideología o con otra, porque, bueno, derechas e izquierdas, no es como que sea una sola, aunque en lo que a mí concierne más o menos en el fondo cometen el mismo error, pero ese es tema para otro momento. Y uno se lo encuentra esto en la vida cotidiana, en la vida actual, de estos mensajes cristianos que en realidad no son cristianos, son mundanos. Sí, bueno, en fin. ¿Dónde iba? Perdón. Iban proyectos mundanos, reflexiones secularizadas, diversas propuestas que se presentan como formalidades que a veces se pretende imponer a todos. Esto con frecuencia deriva en un cristianismo que ha olvidado la ternura de la fe, la alegría de la entrega al servicio, el fervor de la misión persona a persona, la cautivadora belleza de Cristo, la estremecida gratitud por la amistad que Él ofrece y por el sentido último que da la propia vida. Se trata de otra forma de engañoso trascendentalismo, igualmente desencarnado, claro, o un falso misticismo, diría yo, como lo dice el Papa. Interesante. 89. Estas enfermedades tan actuales, de las cuales cuando nos hemos dejado atrapar, fíjense en esto, le llama enfermedades, ¿ok? Tan actuales de las cuales cuando nos hemos dejado atrapar, ni siquiera sentimos el deseo de curarnos. Me mueven a proponer a toda la iglesia, me mueven a proponer a toda la iglesia un nuevo desarrollo sobre el amor de Cristo, representado en su corazón santo. Allí podemos encontrar el Evangelio entero. Allí está sintetizada la verdad que creemos. Allí está cuando adoramos y buscamos en la fe. Allí está lo que más necesitamos. Esto es interesante, ¿cierto? Esta cosa de que ni siquiera sentimos el deseo de curarnos. ¿Alguna vez les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Es bastante terrible porque al mismo tiempo que pasa, hay algo así como una conciencia detrás que te dice, como, pero eso está mal, eso no puede ser definitivamente este no es el fin, no se supone que uno esté haciendo esto, como por ejemplo cuando uno peca y uno ofende al Señor, ¿cierto? Incluso después de haber dicho, nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a cometer este pecado, y que aún así lo haces, ¿cierto? Y te sientes desesperado, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Esto a mí me ha pasado varias veces. Y conozco también mucha gente a la que le pasa esto, ¿cierto? Entonces uno se siente desesperado, pero al mismo tiempo uno dice, pero ¿cómo voy a pedir perdón, cierto? ¿Cómo voy a pedir perdón después de lo que hice? Después de que prometí incluso, bueno, por eso uno no debería estar prometiendo, pero ahí hay otro pecado, diría yo. Pero incluso cuando yo me comprometía que no iba a cometer más este pecado, lo cometí igual, ofendí a Dios, y uno casi que se quiere esconder del Señor. Y lo cierto es que uno no se puede esconder del Señor. Pero también lo cierto es que el Señor está completamente dispuesto a perdonar. Es decir, en ese momento donde uno, primero que todo, sentirse mal por haber ofendido al Señor, diría yo que es una gracia de Él. Por lo tanto, uno podría estar bastante seguro de que el Señor está ahí, o sea, de que el Señor no se ha ido realmente. No soy un experto yo en todos los aspectos de los cuales uno podría hablar con respecto a lo que es romper la comunión con el Señor, pero una cosa que sí sé es que si uno tiene en alguna medida, digamos, por ejemplo, este dolerse de lo que uno hizo porque uno ofendió al Señor, ¿cierto? Entonces el Señor no se ha ido, el Señor está ahí, porque esa es una gracia, esa es una gracia de Dios. Y, y eso es bien interesante porque también pasa, ¿cierto? Y de nuevo, esto todo es gracia, que a veces uno dice así, bueno, pero ya la embarré. Si la embarro un poco más, tal vez no es tan terrible, ¿cierto? Ahí uno se pone a inventar legalismos ridículos. Bueno, ya la embarré, entonces, whatever, ¿cierto? Ya la embarré, ya me condené, whatever. Me entrego al pecado. Es como, si hay una especie de resistencia a eso, diría yo que ahí hay una gracia del Señor. Pero pasa eso, ¿cierto? Que casi que uno como que se rinde. Y yo sospecho que hay personas, sin querer decir que eso nunca me podría pasar a mí, ¿cierto? Dios no quiere que me pase algo así.
que se rinden, que de plano se rinden. A mí me cuesta mucho pensar en mi vida, digamos, pensar en ese escenario, ¿cierto? Así como de yo de verdad rindiéndome por completo, como ya se acabó, ya no voy a intentarlo más, ya no voy a vivir una vida o no voy a seguir intentando vivir una vida cristiana. Eh, He contemplado el pensamiento, pero de alguna manera lo rechazo, o sea, me produce, lo encuentro así como, pero, pero ¿cómo? O sea, no podría, no sabría cómo, no quiero, no quiero. O como dice San Gaspar, no puedo, no quiero, no debo. Ok, ¿dónde iba? Perdón. 90. Ante el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del Evangelio y vivir aquello que propuse poco tiempo atrás, recordando a la entrañable Santa Teresa del Niño Jesús. Perdón, la actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites y que lo ha dado todo en la cruz de Jesucristo. Oh, man. Esto es súper interesante porque yo me acuerdo, no puedo evitar pensar en esto, pensar en Jordan Peterson, que creo que fue Jordan Peterson. No, tal vez no fue él. Parece que fue él, espero no equivocarme. Que dijo algo así como que una persona necesita, o un niño, ¿cierto? Necesita como mínimo una persona que nunca se rinda con respecto a él, ¿cierto? Que siempre está ahí para apoyarlo. Eh, Más allá de las razones por las cuales eso es obvio, ¿cierto? Uno sabe que eso es así, ¿cierto? Que un niño, una persona que se está desarrollando, necesita a alguien ahí, ¿cierto? Que lo apoye en todo, que esté ahí detrás de él, ayudándolo. Eso es como lo más óptimo. Y, pero la pregunta es, ¿eso deja de ser verdad cuando uno es adulto? Y yo diría que no realmente. Eh, y la pregunta es, si uno tiene esa necesidad, porque yo le voy a llamar así, yo le voy a llamar una necesidad, ¿cuál es el objeto de esa necesidad? Porque claramente no son otras personas, ¿cierto? Porque las personas fallan en eso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa necesidad exactamente? Y si tenemos esa necesidad, ¿cuál es el objeto que satisface esa necesidad? Porque pareciera ser que en el mundo, así como una experiencia inmediata, no, eso no está. Pero al mismo tiempo pareciera ser que hay una instancia, una forma de ser en la cual uno sí podría decir, bueno, aquí está. Y yo diría que esa es la forma de ver el mundo cristiana, por cierto. Ella lo, perdón, decía, ella lo vivía con intensidad porque había descubierto en el corazón de Cristo que Dios es amor. A mí me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Por eso la oración más popular dirigida como un dardo al corazón de Cristo dice simplemente, en ti confío. No hacen falta más palabras. Uf. A veces me pregunto yo si, a veces tengo la impresión de que yo en realidad no sé de lo que estoy hablando cuando digo que, por ejemplo, aquí dice, dice, a mí me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Me pregunto yo si yo realmente podría hablar con algo de propiedad sobre lo que sería esa experiencia que está describiendo ahí. A veces pienso que sí, pero a veces pienso que ellos estaban como a otro nivel. ¿Les pasa eso como de percibir que hay personas que en su vida espiritual, primero que todo, uno les cree lo que están diciendo, segundo, uno es capaz de entender en alguna medida lo que están diciendo, pero al mismo tiempo uno puede decir con cierta seguridad, es como, ya, entiendo lo que está diciendo, creo que es real, pero yo no estoy ahí. Y no sé si alguna vez he estado ahí, o si alguna vez voy a estar ahí. Interesante eso. 91. Es emocionante también, por cierto, porque significa que claramente hay lugar para crecer. ¿Quién no tiene lugar para crecer en estas cosas, cierto? Eso es súper interesante. Pero en fin, 91. En los próximos capítulos destacaremos dos aspectos fundamentales que hoy debería reunir la devoción al Sagrado Corazón para seguir alimentándonos y acercándonos al Evangelio, la experiencia espiritual personal y el compromiso comunitario y misionero. Vamos a leer un poco de esto. Ok. Esta es la parte 4. Amor que da de beber. 92. Volvamos a las sagradas escrituras.
a los textos inspirados que son el principal lugar donde encontramos la revelación. En ellas y en la tradición viva de la Iglesia está lo que el mismo Señor ha querido decirnos para toda la historia. A partir de la lectura de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, recogeremos algunos efectos de la palabra en el largo camino espiritual del pueblo de Dios. Sed del amor de Dios. 93. La Biblia muestra que al pueblo que había caminado por el desierto y que esperaba la liberación, se le anunciaba una abundancia de agua vivificante. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Esto es Isaías. Los anuncios mesiánicos fueron tomando la forma de un manantial de agua purificadora. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Pondré en ustedes un espíritu nuevo. Es el agua que devolverá al pueblo una existencia plena, como una fuente que brota del templo y derrama vida y salud a su paso. Vi que la orilla del torrente de uno y otro lado había vi que a la orilla del torrente de uno y otro lado había una inmensa arboleda. Interesante esto es el agua que devolverá al pueblo una existencia plena. Encuentro muy interesante esa frase porque en el fondo, ¿cómo decirlo? Yo realmente creo que cuando una persona está en comunión con Dios, o mientras más en comunión está con Dios, más se acerca a ser lo que se supone que tiene que ser. Porque yo por lo menos veo la vida de esa manera, veo la existencia de esa manera, teleológica, es decir, yo creo que los seres humanos tienen un destino, y eso incluye a cada ser humano. Tal vez creo que tenemos un destino en conjunto y también tenemos un destino individual, es decir, que cada persona tiene el potencial de ser algo en particular, ¿cierto? Y eso es súper interesante porque diría yo que ese uno va acercándose cada vez más a lo que se supone que uno tiene que ser. eh, yo creo que podría argumentar más esto de por qué creo que es así, pero esto es más como la conclusión, ¿cierto? De que la persona que está en comunión con Dios es la persona que más y más se acerca a ser lo que se supone que tiene que ser. Y creo que ese es el único camino realmente a llegar a ser lo que se supone que uno tiene que ser. ¿Cierto que? Y eso, por supuesto, es bueno. De nuevo, estas son más como conclusiones, pero esto es lo que creo. Por eso cuando aquí dice que ¿dónde está? Es el agua que devolverá al pueblo una existencia plena. Claro, que mientras más uno se acerca al Señor, digamos, más se acerca a la perfección de lo que debería ser la existencia de esa persona. De alguna manera, si uno está eh, lejos de Dios, no en el sentido oh, me leí la Biblia o no me leí la Biblia, soy católico o no soy católico, sino lejos de Dios en el sentido de en conciencia ir en contra de Dios, ¿cierto? Como alguien que sabiendo que algo es malo lo hace igual, o sea, como sabiendo, o que en fin, eso toma distintas formas, pero eso me parece tan interesante, porque yo creo que eso es bastante sensato, ¿cierto? La idea de plantear que hay algo así como un estado de perfección del ser humano. Eh, Porque si no, la pregunta es hacia dónde nos estamos moviendo. Yo creo que prácticamente todas las ideologías habidas y por haber presuponen que eso es así, sin prestarle mucha atención, cosa que no le pasa al cristianismo, porque el cristianismo, de nuevo, en lo que a mí concierne, algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo lo creo así. Para mí el cristianismo es la forma más sensata de ver la realidad, la más sensata. ¿Por qué? Porque ante este tipo de cosas, como por dar un solo ejemplo de muchos, ¿cierto? De que los seres humanos como mínimo pareciera ser que se comportan como si hubiese algo así como un estado perfecto de las cosas, lo cual lo incluye todo, incluso a los seres humanos, la propia personalidad, la humanidad en su conjunto, ¿cierto? Ya, pero todas las ideologías que en el fondo hablan de una u otra manera de algo similar a eso, lo presuponen más que nada, diría yo, por lo menos las ideologías más populares. Y las que no lo presuponen y que le prestan atención, diría yo que son más como cercanas al cristianismo. Obviamente el cristianismo no presupone eso, ¿cierto? Lo toma en cuenta y lo analiza y lo estudia. Y pues nada,
A mí me parece que esa es una forma más sensata, menos ideológica de ver el mundo. Esta es una de las cosas que a mí me encanta del cristianismo, que yo realmente creo que el cristianismo es un escape de la ideología. Realmente lo creo. En otro momento conversaremos sobre eso, pero eh, es un gran descubrimiento para mí. Hmm, ¿Dónde iba? Derrama la vida y salud del paso. Vi que, ya esto lo leí. Hasta donde llegue el torrente, tendrán vida todos los seres vivientes. Cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Qué bonito eso. Es súper bonito eso. Hasta donde llegue el torrente, tendrán vida todos los seres vivientes. Cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas. El mar claramente es Dios, ¿cierto? Es Dios, el cielo. Y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Esto da para pensarlo más, pero no quiero tomar demasiado tiempo en esto, ¿eh? Lo voy a dejar anotado, sí, porque. Ok, qué bella esta frase. Aquí está. Vamos a añadir nota. Para reflexionar en algún momento. Ok, número 94. La fiesta judía de las tiendas, Sukkot, que recordaba los 40 años en el desierto, poco a poco había asumido el símbolo del agua como un elemento central e incluía un rito de ofrenda de agua cada mañana, que se volvía muy solemne el último día de la fiesta. Se realizaba una gran procesión hacia el templo donde finalmente se daban 7 vueltas en torno al altar y se ofrendaba a Dios el agua en medio de gran alga, algarabía. Algarabía. ¿Qué significa eso? Algarabía. Significa gritería confusa de varias personas que hablan en... Oh, ok, entiendo. 95. El anuncio de la llegada del tiempo mesiánico se presentaba como una fuente abierta para el pueblo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y ellos mirarán hacia mí, al que ellos traspasaron. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza. Zacarías 96. Un traspasado, una fuente abierta, un espíritu de gracia y de oración. Los primeros cristianos inevitablemente veían cumplida esta promesa en el costado abierto de Cristo, fuente de donde mana la vida nueva. Recorriendo el Evangelio de Juan, vemos cómo aquella profecía se veía plasmada en Cristo. Contemplamos su costado abierto, de donde brotó el agua del Espíritu. Uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. Allí el evangelista añade, verán al que ellos mismos traspasaron. Retoma así aquel anuncio del profeta que prometía al pueblo una fuente abierta en Jerusalén, cuando ellos mirarían al traspasado. La fuente abierta es el costado herido de Jesucristo. 97. Advertimos que el mismo Evangelio anunciaba ese momento sagrado, precisamente el último día, el más solemne de la fiesta, de las tiendas. Allí Jesús gritó al pueblo que celebraba en la gran procesión, el que tenga sed, venga a mí y beba. De su seno brotarán manantiales de agua viva. Para ello debía llegar su hora, porque Jesús aún no había sido glorificado. Todo se cumplió en la fuente desbordante de la cruz. 98. En el libro del Apocalipsis reaparecen tanto el traspasado. Todos lo verán, aunque aquellos que lo habían traspasado, como la fuente abierta, que venga el que tiene sed, y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida. 99. Al costado traspasado es al mismo tiempo la sede del amor, un amor que Dios declaró a su pueblo con tantas palabras diferentes que vale la pena recordar.
Eres de gran precio a mis ojos. Eres valioso y yo te amo. Isaías. Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de su... Perdón. ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella te olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabado en las palmas de, de mis manos. Oh, aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti. Perdón, mi alianza de paz no vacilará. Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. El Señor tu Dios está en medio de ti, es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría. Mm. 100. El profeta Oseas llega a hablar del corazón de Dios, ese que los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Por ese mismo amor despreciado podía decir, mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura, pero allí siempre vencerá la misericordia, que llegará a su máxima expresión en Cristo, la palabra definitiva de amor. Qué bonito. Ya, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Sí, porque la idea es que no pasar de los 30 minutos. Ok, amigos. Estuvo súper bonito lo último que leímos, ¿cierto? Todas estas declaraciones de amor del Señor. Yo recuerdo que no hace mucho, yo cuando escuchaba a algunos padres hablar acerca del tipo de amor que Dios tenía, ¿cierto? Recuerdo uno en particular que decía que Dios estaba perdidamente enamorado de nosotros. Eh, Como que un poco menos, Dios tenía una especie de, era en inglés, era algo así como, He's crazy in love with us, ¿cierto? Que es como, está locamente enamorado de nosotros. Y que a mí eso me escandalizaba un poco. Yo decía, pero ¿cómo? Si no estoy seguro por qué. Tendría que pensarlo un poco, pero me escandalizaba. Con el tiempo lo he ido aceptando. No es que lo haya aceptado por completo, porque yo sospecho que esa aceptación 100% coherente es precisamente lo que hace un santo, diría yo. Y yo no soy eso, pero lo entiendo. Y lo he ido aceptando con el tiempo, ese amor, ¿cierto? Claro, uno lo va aceptando, pero todavía te va produciendo algo, así como de saber eso, ¿cierto? Por supuesto, uno lo sabe por fe, ¿ya? Y, y uno lo sabe. Y esa es la cosa. Y eso produce algo en tu vida, en el sentir de tu día a día. Eso, amigos. Espero que estén muy bien, que Dios los bendiga. Nos vemos muy, muy pronto. Si les gustó, primero que todo, si llegaron hasta acá, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya servido la lectura, espero que mis comentarios y mis reflexiones no les arruinen la lectura, además de mis errores de lectura, que yo creo que eso también como que corta un poco el flow, pero bueno, espero ir mejorando con el tiempo. Amigos, que estén muy bien. Adiós. Nos vemos pronto.